Mi nombre es Paula Aristizábal, soy psicóloga, magíster en neuropsicología clínica y líder de investigación en neurociencia de la IESINOC en Pensilvania, Caldas. Em, bueno, la capacitación que vamos a ver esta tarde es sobre las funciones ejecutivas para el aprendizaje. Pero no Voy me a voy a salir. presentar, voy a presentar pantalla. Es que el internet. Bien. ¿Están en Teams o en Zoom? Teams. No mames. ¿A qué te estás metiendo? Ah, no, yo me metí a otra, qué güey. Pero es a la misma hora. Funciones ejecutivas del aprendizaje. Pero tú puedes ver algo, güey, si no veo nada. ¿Pero también estás en Teams? Sí. Yes. Bueno, me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, señora. Sí, señora, Ay, se ve. listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les contaba ahorita, el tema que vamos a ver es sobre las funciones ejecutivas en el aprendizaje. Me gustaría preguntarles si de pronto ustedes en algún momento han pensado cómo surge el pensamiento o de dónde surge la memoria, la atención, todos esos procesos de dónde surgen. Otra pregunta sería, ¿tenemos algún sistema para elegir la opción más adecuada? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que me cuente. Yo tenía entendido que tenía que ver con la plasticidad neuronal, o sea que hay vías que se pueden fortalecer, decirlo así. O sea, y estas se fortalecen de acuerdo. Digamos que el cerebro se adapta a la carga que le das, por decirlo así. Ah, sí, muy bien, Mariel, muchas gracias. Claro, esto está muy relacionado con la plasticidad cerebral, ¿cierto? Que es cuando nosotros tenemos un aprendizaje y generamos nuevas conexiones en nuestro cerebro, se fortalecen y eso permite que tengamos muchas más funciones y mejor conexiones a nivel neuronal. Bueno, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que de pronto nos quiera decir cómo creen que surgen nuestros pensamientos? ¿De dónde vendrán o dónde podrá uno encontrar Sí, te escucho. Dorelis, ¿tú nos ibas a decir algo? Bueno, listo. Entonces, de todo esto se ocupan nuestras funciones ejecutivas, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Todas estas funciones ejecutivas se ubican en nuestro cerebro y alguna parte del cerebro se especializa en una parte como de, a ver, del pensamiento o de la memoria. Si bien interviene muchas estructuras de nuestro cerebro, podemos normalmente identificar dónde se ubican estas funciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que son las funciones ejecutivas. Son entonces procesos cognitivos complejos, ¿cierto? Ya sabemos que están ubicados en nuestro cerebro, que es de allí donde parten todos los pensamientos, aunque nosotros no, digamos que no vamos a ver de manera tangible exactamente esos pensamientos, sabemos que
que son actividades mentales y que están allí ubicadas en nuestro cerebro. ¿Esto qué nos permite? O sea, al nosotros tener estas funciones ejecutivas, entonces podemos relacionarnos con nuestro entorno, podemos trabajar, podemos crear cosas, podemos tomar decisiones, priorizar actividades. Esto lo que nos permite controlar el tiempo, motivarnos también, automotivarnos, esa capacidad de uno decirse a uno mismo, quiero conseguir esto y me voy a esforzar y por muchos fracasos o a veces dificultades que tenga, no me voy a dejar. Entonces, todo esto rige a partir de nuestro cerebro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no somos conscientes de que todas estas funciones vienen de allí, ¿cierto? Son también todas esas habilidades sofisticadas mediante las cuales nosotros regulamos nuestra conducta. Es decir, que cada acción que nosotros realicemos, todo nuestro comportamiento y lo que somos está guiado por nuestro cerebro. Es allí donde se deposita o está incluido todo eso que nos hace ser lo que nosotros somos, ¿cierto? Tener propósitos, tomar decisiones y muchas veces nosotros en medio de, pues, de nuestra cotidianidad, estas funciones nos ayudan a priorizar, a planear, a supervisarnos, a centrarnos a veces en nosotros mismos, en los objetivos que tenemos, em, en cumplir como todos esos objetivos que nos ponemos y que hacen que realmente los llevemos a cabo, ¿cierto? Ahí están nuestras funciones poniendo como esa fuerza para que realmente los realicemos. Es importante reconocer que estas funciones, digamos que a medida que nosotros vamos madurando en la niñez, entre los 8 y los 12 meses, va iniciando el desarrollo de estas funciones. El lenguaje también está incorporado acá, ¿cierto? El razonamiento. Y en esa medida, el cerebro va generando un desarrollo que termina alrededor de los 25 años. Y esto no quiere decir que ya, digamos que que a los 25 años ya uno no pueda adquirir más habilidades o aprender nuevas cosas. No, todo lo contrario, entre más fortalezcamos nuestro cerebro, mucho mejor. Pero esto sí quiere decir que hasta esa edad es como donde donde más se pueden llegar a fortalecer estas funciones, ¿cierto? Y que la idea es que hasta esa edad pues tengamos un cuidado máximo de nuestro cerebro para que todo ese Yo no sé. conjunto de funciones esté muy bien. Bueno, quiero entonces mostrarles algunas de las funciones ejecutivas que poseemos todos los seres humanos. Em, Cuando nosotros, como les decía ahorita, tenemos metas, cuando nosotros nos ponemos objetivos, cuando nosotros estamos determinados por una cultura, por un entorno social, nuestro cerebro es capaz de adaptarse a muchas condiciones que son internas, que son externas, pero que sin esa función del cerebro nosotros no podríamos llegar a adaptarnos a otros ambientes. Entonces, es por eso que el cerebro definitivamente rige absolutamente todo en nosotros y que podemos llegar a diferentes contextos, a entender muchas cosas, ¿cierto? Puede ser que, digamos, los contextos o las culturas sean diferentes, pero cuando ya uno de pronto ingresa a ese nuevo ambiente, nuestro cerebro contribuye y ayuda para que generemos esos procesos de adaptación en otros lugares. Bueno, entonces quiero hablarles de estas funciones ejecutivas. Vamos a hablar de algunas de ellas.
Dentro de estas están la planificación. ¿Qué nos permite entonces la planificación? Generar nuevas secuencias, generar ideas, organizar, conseguir objetivos. Siempre que nosotros decimos, ay, yo quiero conseguir esto, por ejemplo, ustedes que son universitarios y tienen como su objetivo puesto en una carrera y en alcanzar ese grado, podríamos decir que ahí el cerebro está realizando una planificación para poder llegar a lo que quiere, ¿cierto? Bueno, otra de las funciones ejecutivas principales y determinantes, el razonamiento, ¿cierto? Toda esa información que llega a nuestro cerebro cuando analizamos, cuando tenemos juicios, cuando tomamos decisiones, incluso a veces rápidas, incluso decisiones de, por ejemplo, de supervivencia. Sabemos que nuestro cerebro nos guía para tratar de hacer lo mejor posible por conservar nuestra vida, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí hay un poco de instinto involucrado, pero también cuando hablamos de razonamiento es cuando ya el cerebro elabora muchísimo más la información para, pues para cosas que tenemos que hacer en el día a día, ¿cierto? Entonces, muy ligado a lo que tiene que ver con el aprendizaje. Cuando yo razono una fórmula matemática, cuando yo razono una teoría, cuando yo tengo que analizar y pensar sobre algo, o cuando tengo un pensamiento crítico, todo lo que está guiando y determinando em, estas acciones es el razonamiento. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, tenemos la organización y es esa capacidad de nosotros poner como todos los medios y coordinar, supongamos, a las personas o tareas que necesitamos para lograr objetivos. Las personas que son, por ejemplo, líderes, tienen esa capacidad de organizar, de delegar, de mirar cómo va a funcionar su equipo. Todo esto lo estamos hablando a nivel mental, ¿cierto? Cuando de pronto nosotros usamos recursos o cuando nos relacionamos, digamos, con personas o cuando llevamos, por ejemplo, la planificación es como lo que yo me planteo, ¿cierto? Lo que quiero hacer. Pero cuando ya hablo de organización es la forma como voy a llevar a cabo esa planificación, ¿cierto? Entonces, es como un complemento que va guiando nuestro comportamiento y nuestras acciones. Bueno, esas son tres de las funciones ejecutivas. Vamos a ver otras tres que son muy importantes. Otra de ellas es la memoria de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de memoria de trabajo, ¿alguien sabe qué significa memoria de trabajo? Que me quiera colaborar explicando un poco. Yo, Sí, claro, dale, adelante. es cuando ya tienes actividades previas aprendidas y esas las implementas en nuevas actividades para hacer las cosas más eficientes, siento yo. Sí, 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 muy bien. Muchísimas gracias por tu aporte. Claro, la memoria es cuando nosotros vamos como incorporando nuevos con cosas que ya nuestro cerebro almacenó. Eso es como lo que nos permite aprender día a día. Están esos conocimientos que ya tenía, pero voy involucrando otros conocimientos que van quedando almacenados ahí en mi cerebro para poder, o sea, si no, digamos que si no, no aprenderíamos nada, ¿cierto? Es gracias a esta función que nosotros vamos como acumulando experiencias que nos van en un momento dado van a surgir porque necesitamos esa información, ¿cierto? Entonces ahí está como el recurso guardadito en nuestro cerebro. Em,
Pueden ser para tareas complejas o pueden ser para tareas que no son tan complejas, pero ahí va a estar como esa memoria reservadita. Bueno, tenemos también la flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, estamos diciendo que no somos como tan rígidos a la hora de realizar una actividad o que tenemos la capacidad, por ejemplo, de cambiar nuestra atención a diferentes estímulos, que podemos cambiar nuestra forma de pensar y actuar según lo que está pasando en el entorno. Cuando de pronto vemos una persona que es como muy rígida en su pensar y es que esto es así, tiene que ser de esta manera, como de alguna, a ver, como de cierta manera cuadriculados en su manera de pensar, son personas que tienen poca flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Como que se encajan en esa rigurosidad y no permiten o no dan apertura a otras posibilidades, a otras cosas, ¿cierto? Entonces, en la concentración es supremamente importante la flexibilidad, que podamos decir, no, es que yo no estoy todo el tiempo centrado en una sola cosa, sino que también puedo poner atención a otra cosa, ¿cierto? Supongamos que estamos en un taller, pero se genera una alarma, un ruido, algo que nos alerta y por supervivencia también nos toca estar pendientes para reaccionar, ¿cierto? Entonces, es como lo complejo de nosotros los seres humanos, pero también como la perfección de cómo estamos hechos para resolver asuntos y para sobrevivir. Bueno, tenemos también la autorregulación, es decir, como la voluntad que tengo yo misma para detenerme ante ciertas cosas, ¿cierto? Es como saber tomar una decisión, saber, saber, por ejemplo, controlar o tener una gestión de mis emociones, que sabemos que somos los dueños de nuestras emociones y que de alguna manera pues tenemos esa capacidad. Puede que cueste, sí, puede que cueste, pero tenemos esa capacidad de ir autorregulándonos en ciertas situaciones para que eso no nos controle completamente, ¿cierto? Eso iría muy ligado a lo que es la inteligencia emocional, cuando yo puedo reconocer en mí, en otros las emociones y cuando puedo tener como esa capacidad, por ejemplo, de pensar antes de actuar, no que todo sea por impulso, sino que tengo el dominio de mí mismo para saber cómo voy a hacer las cosas y cómo voy a reaccionar. Em, Acá está pues el estado de ánimo, la motivación para lograr los objetivos. Es cuando a veces sentimos que hemos luchado tanto por una cosa y como que a veces uno quisiera desistir y como que ya no puedo más o ya no quiero más, pero algo en nuestro interior nos dice, no, voy a seguir dando la pelea, voy a seguir trabajando por esto, no me voy a rendir, voy a continuar. Entonces, esa es la autorregulación que sale a flote. Cuando completamos las tareas, por ejemplo, que a veces también nos falta como la motivación para hacer las cosas y renunciar, o cuando está, por ejemplo, la procrastinación, que es como que no, yo no quiero hacer esta tarea y desplazo, pero entonces ahí llega la autorregulación a decir, bueno, póngase pues juicioso, no se deje llevar de la pereza, cumpla con los objetivos que tiene planteados, mantener el control, y dirigir el comportamiento hacia esas metas que tenemos nosotros propuestos. Entonces, miren que todas estas funciones son fundamentales en nuestra vida y en el aprendizaje, definitivamente. Cuando queremos alcanzar estos logros y tener un aprendizaje o conocimientos, pues juegan un papel fundamental. Bueno, y tenemos otra función ejecutiva que es la inhibición.
La inhibición es esa capacidad que tenemos para controlar los instintos o los impulsos para que la conducta sea idónea, ¿cierto? Ahí vuelve y juega lo que les decía ahorita del dominio que tenemos para gestionar nuestras emociones y gestionar, digamos, las situaciones que de pronto pasan a nuestro alrededor. No es que uno no se sienta triste, no es que uno vaya a reprimir las emociones, no se trata de eso, ¿cierto? Pero sí se trata de dar como un manejo adecuado. Por ejemplo, el impulso, ¿cierto? Todas las personas en algún momento dado nos sentimos irritables o, o sí, nos irrita o nos da rabia algo. Somos seres humanos. Lo importante también es saber cómo expresar y gestionar esas emociones, no de taparlas ni esconderlas, pero sí de darles un manejo adecuado. Entonces, no va a ser el impulso de ir a golpear a alguien, pero sí de saber de pronto manifestar y decir las cosas. Entonces, inhibición es que yo me pueda también detener ante algo, ¿cierto? Cuando yo veo, no, esto no lo puedo seguir haciendo, tengo que detenerme en una situación social, cuando yo me sé comportar, cuando sé cómo hacer las cosas, a veces resistir la tentación de decir o hacer algo. De lo que uno después se puede arrepentir, ¿cierto? Muchas veces las personas cuando tienen rabia, pues dicen las cosas como salen, porque ahí el cerebro no se oxigena bien, no respiramos bien y entonces surgen cosas que después decimos, no, yo la embarré, yo no debía haber dicho esto, no era lo adecuado, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, 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 yo espero mejor, me calmo y después digo lo que tengo que decir, ¿cierto? Entonces, esas son pues algunas de las funciones ejecutivas. Hay de pronto un poco más de teorías que nos hablan de unas primarias, unas secundarias, pero a nivel general, estas son las principales y están presentes en todos nosotros los seres humanos. Como les decía al inicio, no, normalmente nosotros no somos conscientes de esto, o sea, están ahí, los tenemos, se ubican en alguna parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, en esta imagen que les tengo acá, vemos que en la parte frontal de nuestro cerebro, es decir, en la parte de adelante, donde está la frente, es donde están puestas todas estas funciones ejecutivas. Allí es donde planificamos, allí tenemos la memoria de trabajo que está más hacia el lado de los oídos, de la mitad. Allí tomamos nuestras decisiones, allí tenemos un control social, acá es donde razonamos, donde planificamos y todo esto es necesario para nuestra vida. Imagínense, solo por adaptación es fundamental, ¿cierto? Entonces, bueno, les quería mostrar cómo esta imagen para que más o menos ustedes vean dónde se ubica y que empecemos a tener mucha más conciencia de que esas funciones las tenemos y cómo las estamos nosotros trabajando y abordando, si les estamos sacando provecho o dejamos que por el contrario funcionen así como medio a la loca. Entonces, bueno, es como para reflexionar un poco. Listo. Vamos a dar paso entonces a un ejercicio. Quiero que se detengan a observar esta imagen. Les voy a dar unos segundos para que ustedes traten de captar el mayor número, digamos, de elementos que puedan de esta imagen. Por ejemplo, los colores, qué tipo de personas son, el vestuario, tratar de, en el tiempo que les voy a dar, de recolectar la mayor información posible. Posteriormente les voy a hacer unas preguntas. Este ejercicio tiene que ver con que nosotros fortalezcamos nuestras funciones ejecutivas, tanto, por ejemplo, como la atención, como la memoria de trabajo. Entonces, la idea es eso. Listo, les doy entonces un tiempito para que la observen muy bien y puedan contestar de manera adecuada las preguntas.
Bueno, yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas. Listo, vamos a ver. Entonces, quien tenga la respuesta, por, por favor, me cuenta. Listo. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuántas personas hay? Hay 8. 8. 8. Sí, muy bien, muy atentos. Muy bien. 8 personas habían en la imagen. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuántas mujeres habían? 4. 4. 4. Muy atentos, muy bien. 4 mujeres. Excelente. Bueno, y la número 3. ¿Cuántos hombres? 4. 4. Sí, muy bien. También había 4 hombres. Bueno, la número 4. ¿Cuántos llevan algo negro? 4. 5. 4. 6. 5. Bueno, yo creo que como 4. 6. 6. 6. Sí. Todo, Bueno, todo. sí. 5. La respuesta correcta es 6. 6, a pesar de que era más como un gris, pero hay 6 personas vestidos con ese color oscuro, que simula pues como un negro. Bueno, en esta hubo más diversidad de respuestas, pero muy bien, han hecho súper el ejercicio. Bueno, la número 5 dice, ¿cuántas rubias había? 1. Una. Una con vestidito. Una sola. Muy bien, sí, solo una rubia. No, estuvieron súper atentos, mejor dicho. La número 6, ¿son personas jóvenes o mayores? Jóvenes. De las dos, de las dos. Bueno, son jóvenes. Bueno, Jóvenes, se encuentran Mitad, entre los mitad, 30 50, años. 50. Bueno, yo diría que la población, la mayor pues poblaciones se ven muy jóvenes. Entonces yo pues diría que todos son jóvenes. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora la número 7, ¿cuántas mujeres llevan vestido? 1. Una sola. Solo han Una vestido sola. negro la rubia. Sí. Una sola. Y lo mejor de todo es que me dan más datos, además. Sí, muy bien. Listo. Entonces, miren que Hola, este es un... profe. Hola, estudiantes. ¿Cómo están? Hola. Se nota que la están pasando de maravilla. Mucho gusto, Blanca Iris Murillo desde la Universidad Autónoma de Manizales. Quería saludarlos, saber si necesitaban algo. Pasaba por aquí por la sala. Ay, muchísimas gracias. Muy amable. Bien, no, estamos bien. Yo creo que no necesitamos o no sé los estudiantes de pronto qué indicación nos dan. Profe Paola, su merced ya tiene el link de la asistencia. Sí, señora. Perfecto. Ya lo pusimos en el chat. Disculpe, hay problemas con la asistencia. No te abre el formulario. ¿Qué problemas, Bella? Por ejemplo, yo soy de México y mi CURP termina con letras, entonces no me acepta al final de enviarlo, me dice que no es el que coincide, pero sí lo escribí tal No te cual. entiendo, no sé si es mi problema aquí de mis audífonos o de la conectividad. ¿Escucha? Usted sí, Es que al escribir nuevamente los 4 dígitos del CURP, no lo acepta. No sé si es porque yo soy de México y a lo mejor es el formulario para tipo el bueno, ahí hay de... varias cosas. Es muy importante que cuando se hubiesen registrado para la actividad, hubiesen puesto los números de manera perfecta, sin espacios, por un lado. Por el otro, si su merced no se inscribió para esta sesión, no le va a dejar registrar la asistencia. O sea, puedes estar presente, chévere, disfrutar, aprovechar todo
los conocimientos, aquí la profe Paola, pero no te va a dejar registrar la asistencia porque no te inscribiste con anterioridad. Y no estoy hablando solamente de esta actividad, sino de todas. Si tú te inscribes, si ya está en tu agenda de máximo 15 actividades, en la actividad puedes generar la asistencia. Si no, no. Y ya no se puede reversar eso. Es decir, no podemos ya hacer un proceso de inscripción o que no, tómeme la asistencia que pude venir, así no hayan podido venir otras personas. ¿Listo? Es importante que para que terminen de hacer la inscripción de aquí en adelante, mm, entonces lo tengan en cuenta, ¿vale? ¿Qué otra inquietud tienen por allí? Yo tengo un problema también. Yo, pues, el registro lo hice bien, pero Tenemos, observo, al 126 enviar, asistentes. marca Qué error. chévere. Me alegro mucho. Daniela, Respecto a lo que dijeron cuéntame, de lo Alexia. del... disculpa, pues a mí me pasa lo mismo que comentó la... Tienen la manito levantada, pero no las escucho. ¿Ya me estás escuchando? Bueno, les voy a dejar en el chat mi número de teléfono por si hay que solucionar alguna situación. Profe, hola. Hola, veo que algunos Hola, mi estudiantes. profe. Bueno, les voy a dejar mi número de teléfono para que me hablen por WhatsApp en caso pues de requerirle alguna cosa, pero mi profe Paola, pues esa es la condición, ¿vale? Si ellos no están inscritos para estar acá, o sea, pueden estar bienvenidos, maravilloso, pero no los va a dejar registrar su asistencia. Ah, bueno, vale, listo, muchísimas gracias. Pues, había como otros Mi profe estudiantes que está te querían. hablando. Ay, entonces Sí, esto me tú, falló. es a ella, sí. Permítame un segundo, yo hago otra cosa aquí, a ver. Esperemos a ver si Qué ella pena nos con logra escuchar. ustedes, pero los speaker. No, no me sirvió esto. Bueno, me disculpan, creería que ustedes sí me están escuchando porque el micrófono detecta. Cualquier cosa, por favor, me hablan entonces al WhatsApp al teléfono. Y, profe, muchas gracias, la felicito. Tiene muy buena audiencia, 125 personas. Buena tarde, chicos. Y mi profe. Bueno, chicos y chicas, bueno, ya no sé lo que ella nos dijo, de pronto tener como esas recomendaciones en el momento de diligenciar la asistencia o, o escribirle al número de WhatsApp que ella nos va a dejar entonces en el chat, sí, porque definitivamente no nos escucha. Yo sí escuchaba lo que ustedes decían también, pero bueno, ella no. Listo, bueno, entonces retomando. Quería pues indicarles que el ejercicio que acabamos de realizar tiene que ver con esa estimulación de nuestras funciones ejecutivas, que es lo que tenemos que trabajar. Entonces, como lo hablábamos también al inicio y la compañera nos expresaba todo esto de neuroplasticidad, cuando nosotros queremos generar muchas más conexiones a nivel cerebral para que nuestro cerebro pues se vuelva mucho más ágil, más fuerte, lo que tenemos que hacer es este tipo de cosas. Por un lado, pues generar aprendizaje. Siempre que nosotros aprendemos algo nuevo, estamos generando mayores conexiones. Y el hecho de hacer estos sencillos ejercicios, por ejemplo, aquí estábamos trabajando la atención y la memoria. Atención, ¿por qué? Porque yo me tenía que centrar en las imágenes que estaban, determinar una cantidad de elementos, de colores, poner mucha atención y de alguna manera pues memorizar a corto plazo, pero memorizar para yo poder identificar esa cantidad que me estaban preguntando, ¿cierto? Quiero también decirles, digamos que esta memoria es a corto plazo porque no la necesitamos más, ¿cierto? Digamos que esto es un ejercicio momentáneo.
Si fuera, por ejemplo, una clase o algo que estamos aprendiendo sobre un tema nuevo, pues seguramente ahí sí nuestro cerebro tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor para almacenar esa información, como lo veíamos en la memoria del trabajo, y que quede incorporado por mucho tiempo, ¿cierto? Hay memoria que necesitamos por siempre. Conducir, por ejemplo, un carro se aprende y ya después de esto queda incorporado en nuestra memoria. Ya depende más de lo que yo tenga que tantear en el día a día al conducir, pero ya queda en la memoria, lo mismo que montar en bicicleta. Bueno, chicos y chicas, listo. Vamos a pasar a otro sencillo ejercicio. Listo. Entonces, este tiene que ver con encontrar las diferencias que hay en la imagen. Entonces les pido que la primera persona que encuentre, son 5 diferencias. La primera persona que encuentre esas diferencias me diga por favor cuáles son. Las manchitas del venadito. Bueno, el lobito o el perrito, no sé La si tenga la lengua. orejita La afuera. lengua del lobo. Ujú. Chicos, En una sí, también, La oreja. pero, oreja. o sea, pero me gustaría que no me dijeran uno por uno, sino que ustedes traten de identificar las 5, completen las 5, y el primero que complete entonces me va a decir, ay, sí, son estas 5. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Listo. Hola. Bueno, adelante. Hola. Hola. Bueno, yo encuentro, por ejemplo, en la orejita del ciervo, pues Ujú. en la orejita de allá, no tiene pues como esa manchita blanca, ¿cierto? Sí, muy Ahí va bien. una. En la Sí. oreja del perro, del lobo, hay otra. Ajá, no tiene la orejita completa. Ajá, la lengua, Sí. La lengua, muy bien. las manchas del ciervo. Sí, muy bien. Las manchas del ciervo. Y pues no sé, como las pestañas del mismo ciervo. Sí, esa era la más difícil, pero muy observador tú que la lograste identificar. Claro, el ciervo tiene unas pestañitas que en la otra imagen no aparecen. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Todos están de acuerdo o, o alguien tiene algo que debatir? Sé si mencionaron también la oreja. El zorro tiene una oreja en la primera y en la segunda no se nota tanto la oreja, pero Ajá. no lo mencionaron. ¿Pero no qué? Pero no, no escuché si la mencionaron. Ah, ya, sí. Sí, sí, Ok. nuestro compañero la expresó la orejita, sí. Claro, en una está mucho más bajita y en la otra se alcanza a observar. Está pendiente de vez en cuando. Ah, bueno, yo estoy contestando en el chat. Ah, bueno, eso que dice. Bueno, Ya. listo. Bueno, podemos avanzar, ¿cierto? Listo. Bueno, miren, este es otro ejemplo, ¿cierto? De uno concentrarse, de mirar, de encontrar diferencias. Todo, por ejemplo, lo que son los sudokus, rompecabezas, crucigramas, ¿cómo se llama? Sí, crucigramas, sopas de letras. Todas esas actividades van a permitir que ejercitemos mucho más nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, cuando uno Sí, dice, por ejemplo, la lectura también ayuda mucho. muy bien, la lectura también es una fuente importantísima para estimular nuestras funciones ejecutivas. O sea, hay miles de cosas sencillas que nosotros podemos realizar que van a permitir y procurar todo ese trabajo cerebral que necesitamos afianzar. Y miren que eso, o sea, eso evita, por ejemplo,
la pérdida de memoria, evita las demencias, que dentro de las demencias están, por ejemplo, el Alzheimer, cuando la persona empieza como a olvidar todo y entra en un retroceso como en el desarrollo, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos evitar, la idea es tratar de conocer, de estudiar, de... También también son muy efectivas en terapia, teniendo en cuenta de que, pues, hay varias patologías que pueden influirte no solamente en tu capacidad de aprendizaje, sino que también pueden influir en la rapidez en la que tú ejecutas las cosas. Por ejemplo, en la depresión es muy normal de que las personas empiecen a tener reacciones mucho más lentas en lo que se refiere a, por ejemplo, memorizar, prestar atención, entre otras cosas. Por eso a ellos se les recomienda también estimular de formas distintas. Además de que, complementando las cosas de la lectura no solamente sirve como un método de eso, sino también como, por así decirlo, un método casi completo. ¿Por qué? Porque en la lectura tú puedes aprender palabras nuevas que puedes utilizar de forma más activa. Puedes poner en práctica la parte de, se me va ahora la palabra. En pocas palabras, intentar tener en cuenta la perspectiva del autor y tu propia perspectiva, o sea, creas una opinión respecto a eso en base a lo que ya te están dando. Tienes muchas actividades que te pueden ayudar en todo eso, aunque creo que entre las mejores son las actividades que hacen referencia a los crucigramas, la lectura y las sopas de letras. Por lo menos sé que son muy utilizadas para ciertas terapias didácticas. Qué interesante, Gabriela. Muchísimas gracias por ese aporte tan bueno que nos haces y que llevas también a colación, por ejemplo, una enfermedad mental, ¿cierto? Como es la depresión, una de las mayores, digamos que enfermedades mentales que se presentan hoy en día. Y claro, eso produce como cierta lentitud, por llamarlo así en nuestras funciones, o sea, ya la persona no piensa con tanta agilidad, incluso a nivel corporal también se vuelve un poco más lenta para caminar, para realizar actividades. Y entonces, como nos lo expresa Gabriela en terapia, pues es buenísimo también fortalecer estas habilidades. Mejor dicho, digamos que esto es algo que no sobra a nadie, en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Todos podemos trabajar muchísimo en esto, por una mejor calidad de vida, porque digamos que llegamos también a una vejez con mayores habilidades, en esos trastornos que también se puedan presentar. Y bueno, lo de la lectura que también nos dice Gabriela, excelente. Además, se genera como un pensamiento crítico, ¿cierto? El autor me plantea esto, pero yo también puedo hacer una reflexión y puedo o debatir algo o pensar igual o reflexionar acerca de eso que me está diciendo y para aprender términos nuevos, como ella nos decía. Entonces, no, pues la lectura es lo mejor en este sentido. Aparte de eso, que pues también se emplea bien el tiempo, es divertido. Lo bueno sí es encontrar qué tipo de lectura nos gusta a cada uno, porque seguramente si es algo que encontramos aburrido, pues no nos va a motivar mucho. Pero sí, al realizar lectura, pues se va a fortalecer muchísimo estas funciones ejecutivas. Bueno, entonces digamos que estos eran como ejemplos de ejercicios que ustedes pueden seguir poniendo en práctica o comprar todo este tipo de, a veces venden esas revistas, o el ajedrez, el parqués. Todo esto nos va a ayudar muchísimo, además a que tengamos un mejor rendimiento académico, ¿cierto? Bueno, voy a dar entonces continuidad. Ah, bueno, les traigo un videíto. Vamos a ver aquí cómo me dan un minutico, yo lo pongo a reproducir. Lo importante es el sonido.
¿Están escuchando, chicos y chicas? No, no sé. No se escucha. No, teacher. No se escucha. No, no se escucha nada. Vale. Ya vamos a mirar, a ver. Consejo útil que nos sirva para aprender. Ahí se escucha ya. Ahí sí, ya. Ahí sí. Sí, muchas gracias. Lo voy a poner desde el principio. ¿Listo? Sí, se escucha. Bueno. Perfecto, qué bueno. Hola, doctora Oakley. Soy Claudia. Perdón. Y mi pregunta para usted es si nos podría dar algún consejo útil que nos sirva para aprender algo que queramos. Me parece que mucha gente no es consciente, puesto que es un descubrimiento muy reciente de la neurociencia, de que nuestros cerebros poseen dos redes completamente diferentes. Aquí hay una red y aquí hay otra, y son muy distintas. Una es la red que utilizamos cuando nos estamos concentrando en algo, y la otra es la que utilizamos cuando no nos estamos concentrando en nada de nada. Cuando estamos en la ducha o dando un paseo, nos surgen pensamientos, pero no están centrados en nada en concreto y no los estamos dirigiendo. Cuando estás aprendiendo algo, a menudo vas alternando entre la red de concentración y otra red más difusa y relajada. Muchas veces la gente cree que solo aprendes algo si estás concentrado. Pero eso no es cierto. Cuando te relajas o piensas en otra cosa distinta, el cerebro trabaja también en segundo plano en lo que estabas pensando. Tú no te das cuenta, pero lo hace. Y luego cuando vuelves al primer tema, de repente todo cobra sentido. Así que mi primer consejo para aprender bien es ser consciente de que si no puedes resolver algo que te resulta muy difícil la primera vez que te enfrentas a ello, no pasa absolutamente nada. De hecho, es normal que eso ocurra. Sí, hay gente que se pone y resuelve las cosas enseguida. Pero si tienes que alternar entre concentración, descanso, concentración otra vez, en cierto modo, estás adquiriendo el conocimiento de una manera más profunda. Por lo que puede ser beneficioso tener lo que llamo un cerebro de senderista. Llegas a la meta, pero tardas mucho más que una persona con un cerebro de coche de carreras. Yo creo que hay que aprender que el aprendizaje a menudo conlleva concentración, pero también descanso o hacer otra cosa. Ese es un buen consejo para aprender. Otro consejo sería la técnica Pomodoro. Doy un curso de Aprender a Aprender que tiene 2,5 millones de alumnos registrados en estos momentos. Es uno de los mayores cursos en línea de todo el mundo. Así que me da la oportunidad de hablar con estudiantes de todo el mundo. Y su problema número 1 a la hora de aprender es la procrastinación. No me apetece aprender esto ahora mismo. Ahora sabemos que solo pensar en algo que no te gusta ni quieres hacer activa la corteza insular, que es la parte del cerebro que experimenta el dolor. ¿Qué hace nuestro cerebro? Dice, no hay problema, prestemos atención a otra cosa. Y entonces de repente te sientes mejor, pero acabas de aplazarlo. La técnica Pomodoro la inventó el italiano Francesco Cirillo en los años 80. Es muy sencilla. Solo tienes que quitar todas las distracciones, nada de ruiditos ni notificaciones en el móvil ni el ordenador. Pones un temporizador de 25 minutos y te concentras todo lo que puedas durante esos 25 minutos, siendo consciente de que tu mente puede divagar, ¿vale? Porque a veces es inevitable distraerse, pero la traes de vuelta tranquilamente. Por ahí no, voy a concentrarme de nuevo. Y luego,
Cuando hayan pasado los 25 minutos te das un premio. El premio puede ser escuchar tu canción favorita, tomarte un café, levantarte y moverte un poco, jugar un rato a un videojuego. Si te resulta difícil volver, pon un cronómetro para el descanso. Esta técnica, según me cuenta gente de todo el mundo, es muy popular y muy eficaz. La recomiendo encarecidamente. Bueno, qué opinan del video? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo particularmente, buenas tardes. Hola. Hola. He utilizado esta última técnica que la persona pues que está dando la conferencia esencialmente para hacer trabajos. Sí, porque me he dado cuenta que pues lamentablemente he tenido como una necesidad de utilizar mucho el celular mientras hago trabajos y pues es como mi foco de distracción, ¿cierto? Entonces, pues utilizo esta técnica y la verdad me ayuda mucho, obviamente, entender que es inevitable que la mente divague, ¿cierto? Que, como lo decía Sí. ella, volver a traer calmadamente, pues, como la concentración a lo que se necesita realizar, a lo que realmente es importante, que en mi caso sería terminar un trabajo. Sí. Entonces, pues nada, esta técnica en realidad sí funciona bastante y supongo que ya algunos de los que estamos aquí presentes, la hemos implementado, especialmente para personas pues que nos distraemos muy fácilmente. Ay, qué chévere, no, buenísima tu experiencia. ¿Y nos podrías contar un poquitico, o sea, bueno, como ella no lo cuenta ahí, pero tú cómo lo vas manejando en esos tiempos? ¿Cada cuánto, más o menos, cómo lo realizas tú para que se nos grabe mucho más? No, pues imagínate que yo hay muchísimos videos en YouTube que yo los pongo como que tienen música de ambiente durante esos primeros 25 minutos Sí. y como que te hacen que, o sea, es como una inmersión, ¿sí? Hacia la concentración de lo que estás realizando. Bueno, estoy haciendo tal tarea de tal cosa, entonces pongo mis 25 minutos. El video tiene por sí mismo sus pausas, ¿sí? A los 25 minutos sale como una alarma pequeña y son 5 minutos de descanso. Yo lo tomo para tomar algo, para tomar el celular, que es lo que más me distrae, o cosas así, ¿sí? Que es lo que me gusta hacer, lamentablemente, tomar el celular. Pero pues ya luego de los 5 minutos vuelve y suena una alarma y el video continúa con la misma música inmersiva y pues, si se supone que hay que seguir con la tarea. Sí, ay no, súper interesante, qué chévere además porque nos das pues ese testimonio de que ha funcionado. Claro, y es que realmente concentrarnos no es una tarea sencilla. Es como de mucho esfuerzo uno decir, bueno, vuelvo aquí y menos con las distracciones que tenemos hoy en día, ¿cierto? En el celular nos llegan miles de notificaciones a menudo y entonces, claro, uno tiende a mirar, a mirar, a mirar, a ver de quién me escribió y quién me llegó. Entonces, bueno, si podemos dejar em, digamos que por un momento aislado podemos entrar directamente en lo que necesitamos. Además, me parece muy bueno lo que tú nos cuentas, digamos, porque tú lo pones en YouTube, te va guiando. Es decir, que ni siquiera tienes que estar pendiente del tiempo tú misma. Otro aspecto que podría llevar un poco a la desconcentración, ¿cierto? Ay, ¿cuánto me falta? No, porque tú ahí sabes ya que suena el pito y te detienes y haces tu actividad, miras el celular y sabes que regresas nuevamente. Ay, qué chévere, te agradezco muchísimo por compartirnos esto. ¿Quién más quiere participar? Hola.
Hola. Bueno, a mí lo que a mí me ha servido es, por ejemplo, en el caso de la compañera, ella escuchaba estas melodías como para ayudar a concentrarse y eso, a mí eso no me sirvió, ¿sí? Sí. Pero a mí que, porque yo decía, no, usando los auriculares, ¿sí? Como para aislar un poquito del ruido exterior, Mm, pero eso no me sirvió. A mí se me sí, hace muy difícil a veces hacer tareas en el día. A mí me toca es como en la noche cuando pues en mi casa ya todos están acostados. ¿Sí? sí. Y pero aparte de eso, yo uso unos tapooídos que son unas copas de esas que se usan como en maquinaria pesada y eso, Ujú, que me aíslan sí. bien, pero debe ser sin música. Así es la manera que pues me ha servido a mí. Yo la verdad, yo no tomo que tiempos de media hora o algo, sino a veces ya me siento cansadito de pronto cuando estoy sentado, entonces me levanto, tomo agua o hago un café o me estiro, cualquier actividad y por ahí 10 minutos, 15 y vuelvo y retomo. Lo que pasa es que yo sí he tenido es un problema, es por ejemplo en la trasnochadas, porque pues yo sí me trasnocho mucho debido a que no he podido como me queda como difícil hacer en el día las actividades, porque tal vez me acostumbré y las hago es en las noches, como le Ujú. digo, ya cuando todos están acostados. Pero pues así es que me ha servido y así he avanzado. Pero sí, a veces obviamente me siento cansado por el trasnocho. Claro. Bueno, no, con respecto a lo que tú dices, y agradezco mucho también que, pues, que nos hagas ver que todos somos un mundo diferente, ¿cierto? Hay técnicas que funcionan muy bien para unas personas y hay técnicas que funcionan muy bien para otros. Pero me gusta mucho que el ejemplo de los dos compañeros es que se esfuerzan en conocerse, ¿cierto? En saber cómo son, cómo se concentran mejor, cuáles son de pronto las debilidades que tienen a la hora de prestar atención, cómo ir manejando esas estrategias. Entonces, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver una parte que tiene que ver con eso, con conocernos a nosotros mismos para saber cómo dar manejo a estos estilos o a estas funciones ejecutivas. Bueno, no, lo que tú nos cuentas, por ejemplo, mm, claro, a veces estás cansado porque el sueño también es muy importante y el sueño nos ayuda a consolidar muchísimo la información. Es decir, que en el día nosotros estamos como alerta a muchas cosas, prestamos atención a muchísimas cosas y en la noche, cuando dormimos, nuestro cerebro empieza a hacer como un barrido de lo que no nos sirve y empieza a consolidar toda esa información que realmente necesitamos y que se requiere, ¿cierto? Entonces, ahí sí es súper importante, aunque ya has creado más o menos como ese estilo de vida, porque en el día no soportas como el ruido. No sé si habría otra forma de que de pronto trates de aislar un poquito más, que puedas o buscar un sitio como más apartado donde puedas llegar un poquito más a la concentración, como para que eso no interfiera tanto en las horas de sueño, ¿cierto? Pero yo sé que estás pues en esa labor, en ese trabajo y me parece que lo estás haciendo muy bien, porque lo principal es uno conocerse, ¿cierto? Para poder entender y para poder intervenir sobre eh, mis estilos de aprendizaje, mi manera de rendir mejor académicamente o incluso en nuestros sentimientos. Para todo eso, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. ¿Sí se escucha? Sí, sí me escuchan. Ahora sí. Sí, Sí, señora, y a la señora. compañera también. Listo. Ah, bueno, vale. Muchísimas gracias. Estaba como cayendo un poco la señal. Listo, tú ibas a participar. Cuéntanos. Sí, pues yo he notado que esto
es pues qué tan interesante te parece lo que estás leyendo. O sea, yo también aplico la técnica Pomodoro, no necesariamente son 25 minutos. Para esto, pues estudio Ujú. medicina, o sea, y he notado que cuando me gusta la lectura, me pongo audífonos, a mí sí me funciona eso, y igual para aislar como el ruido y aislar la distracción, en el que pues esté silencioso, que no me estén distrayendo otras personas, alejo mi celular y puede ser, intento que sean sesiones de 50 minutos, un break de 10 minutos, pero he Ujú. notado que cuando la lectura me parece como más interesante o es un tema que me gusta, puedo exceder los 50 minutos y quedarme ahí concentrada leyendo. O sea, siento que también importa que te guste lo que estás como estudiando. Sí, totalmente. La motivación también hace parte fundamental, claro. Cuando encontramos algo que es aburrido, por ejemplo, lo que nos decía ella en el video de procrastinar, entonces si esto no me llama mucho la atención, pues prefiero irme a algo que es mucho más divertido o entretenido para mí, como el celular, por ejemplo. Entonces, en cambio, cuando uno como que se sumerge en algo que le gusta, es mucho más sencillo. Me parece súper interesante que tú logres como medir ese tiempo que tienes de concentración y me parece que es un buen tiempo. Es un tiempo adecuado en el que logras centrarte mucho. Hay personas que de pronto tienen menor tiempo, ¿cierto? O digamos lo que nos plantean en esa estrategia que es de 25 minutos. Realmente, la mayoría de los seres humanos tenemos como un promedio de mucha concentración, 45 minutos, pero ahí es donde están las diferencias, ¿cierto? Hay personas o que duran menos o que duran mucho más, pero me parece súper bueno que tú puedas como determinar ese tiempo en ti y que digas, sí, más o menos y que también busques esas estrategias de cómo aislar el ruido. Claro, y sabemos que en nuestras carreras siempre habrá algo que no nos guste, siempre, siempre. O sea, por muy apasionante que sea para nosotros la carrera, van a haber temas o asignaturas que no nos van a gustar tanto, ¿cierto? Y digamos que ahí nos toca aprender. Entonces es también mirar como qué aspecto de eso que en realidad no me gusta, puedo llegar como a encontrar para motivarme más y aprenderlo, ¿cierto? No simplemente como por pasarlo, sino que realmente yo logre recopilar y tener como esa información para mi vida. Entonces, bueno, no, súper enriquecedor todo lo que ustedes nos están contando. No sé si alguien más quiera participar o continuamos. Buenas tardes. Hola. Bueno, en mi caso, a mí no me funciona estudiar con música, porque a mí me gusta Ajá. mucho cantar, entonces me pongo a cantar o a tararear las letras y no me concentro. A mí lo que Sí. me funciona es que repaso media horita, casi una hora, y despejo mi mente, ya sea escuchando pues música o viendo algún video o algo que me desconecte totalmente el tema. Y cuando ya vuelvo otra vez como a retomar, ahí ya me doy cuenta que ya se adquirieron algunas cosas de las que había leído y otras pues sí me toca reforzarlas, pero hay otras muchas que ya se me habían quedado. Entonces, esa es como una técnica que he ido implementando y también pongo el restringir notificaciones en el celular para que pues que no me escriban o algún mensaje. Se cayó otra vez. No, si se silenció el micrófono. Ah, bueno, vale, listo. Es que acá como está lloviendo, pensamos que de pronto se cae un poco la señal, pero bueno, no. Te escuchamos hasta que apagas como las notificaciones para que no te lleguen mensajes. Sí, hasta ahí llegué. O sea, eso es lo que yo hago. Estudio un ratico, una hora,
hago otra cosa, puede ser deporte, escuchar música, otra cosa que me aleje completamente del tema y apago las notificaciones del celular, porque a mí estudiar con música no me funciona, ni hacer trabajos con música, son casos completamente diferentes. Claro, bueno, no, yo diría que digamos que de las cosas que más nos pueden llegar a distraer, definitivamente es el celular, ¿cierto? Porque es que uno vive ya en función de estar pendiente y muchas veces ni siquiera es por las relaciones o por la interacción social, sino porque también ya se ha vuelto parte de nuestro trabajo, del estudio, entonces ya todo nos lo comunicamos por ahí, pero realmente si nosotros queremos alcanzar ese nivel de concentración, es necesario silenciarlo por tiempos o, por ejemplo, por las noches. Yo ya acostumbro que muchas noches lo que hago es dejar mi celular en modo sueño para que no me interrumpa, digamos, si llega algo, una llamada o mensajes que no interrumpan mi sueño, porque reconozco la importancia del sueño en la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, mira que es otro ejemplo diferente. La música, por ejemplo, no te permite concentrarte. Hay personas que pueden decir, sí, a mí la música antes me ayuda o cierto estilo de música. Lo que se me ocurre de pronto es que también en tu caso una manera de aprender bien es que como te gusta tanto cantar, podrías también como componer de acuerdo a eso que tienes que aprender, como el tema exactamente y componer. Y yo creo que tú con una canción ahí mismo te grabarías como, como el tema que debes aprender. Sería una estrategia que de pronto puedes emplear a ver cómo te iría de esa manera. Mm, Pues nunca lo había pensado de esa manera, pero sí está chévere esa estrategia. Voy a intentarlo. sí, de pronto te funciona porque te gusta mucho la música, entonces de pronto creando cosas con el mismo tema puede que las memorices o las aprendas mucho más fácil. Bueno, alguien nos levantó la manito, sino que no veo Ah, aquí los nombres. Puedes ¿me participar. escuch- sí, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Ah, ok, perfecto. Listo, bueno, me sorprende de que todos siempre es como que buscan o sea, alguna música tranquilidad o en total silencio. O música. En mi caso es totalmente lo contrario. Yo creo que no puedo estudiar si no tengo música. Siempre y cuando que la canción que estoy escuchando esté en un idioma diferente al que estoy leyendo, no hay ningún problema. Sí, me parece bastante interesante porque de hecho, o sea, si intento estudiar sin ningún estímulo, llámese música, sin estar escuchando una serie o algo, siempre que Pues, esté en otro idioma, puedo hacer las dos cosas. Si tengo una ah, sola que hacer, no me concentro. bueno, otra estrategia buenísima, claro, como no vas a saber cantar esa canción porque está en otro idioma, entonces no hay problema. No, es que es interesante porque sí, o sea, mientras que sea en otro idioma al que estoy leyendo, en el que estoy estudiando, porque sí entiendo los otros idiomas, llámese inglés, francés, otros, eh, sí, ahí sí podría concentrarme. Ujú. No, miren todo lo que aprendemos de todas estas experiencias tan maravillosas que ustedes nos cuentan. Y digamos que de esto podemos concluir exactamente que lo importante es conocernos, ¿cierto? No hay algo que funcione para todo el mundo igual, ni todos aprendemos de la misma manera. O sea, eso hoy en día ya está muy claro que todos tenemos diferentes estilos de aprendizajes y maneras de captar la información. Entonces, esas experiencias que ustedes nos cuentan, que les agradezco muchísimo por compartirlas, miren que es ese conocimiento que ustedes han hecho de ustedes mismos a través del tiempo para llegar como a ver qué les funciona más a la hora de estudiar, a la hora de
de poder como recolectar esa información para presentar un examen o que puedan tener ahí a la mano pues como la información, ¿cierto? Entonces, no, qué maravilla pues todo eso. De pronto las personas que aún no han identificado es como ponerse en esa labor de mirar a ver cómo aprenden mejor, cómo se concentran mejor. La concentración es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo y está muy ligado al aprendizaje, ¿cierto? Definitivamente, sin memoria no hay aprendizaje y pues hay personas que les cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, la idea es trabajar mucho por eso. Bueno, vamos entonces a continuar. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir y espero que a todos les haya servido muchísimo escuchar estas experiencias para poner en práctica diferentes técnicas que les ayuden mucho mejor. Bueno. Vamos entonces ahora a ver lo que es la metacognición, que también hace parte de nuestro cerebro y que tiene que ver con lo que estamos hablando hace un momento de esas experiencias que ustedes nos cuentan. Y es esa capacidad que tenemos de ser conscientes de nuestras propias habilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las compañeras nos decía, yo si es una lectura que me agrada, puedo leer, mejor dicho, 50 y hasta más minutos totalmente concentrada en eso, ¿cierto? Esa es una habilidad que se tiene y que ya es consciente de eso. Otra persona puede decirme, no, mi máximo nivel de concentración es de 25 minutos y yo sé que ahí ya tengo que detenerme, respirar, mirar otra cosa o hablar con alguien o tomarme un café para poder volver a retomar, ¿cierto? Entonces, la metacognición es eso que nos hace ser conscientes de nuestras maneras, de nuestras habilidades, de cómo aprendemos mejor. Em, es conocer esas estrategias y recursos que nos serán útiles para llevar a cabo una tarea de forma eficaz. O sea, es lo que hemos estado hablando y nos permite regular nuestros procesos cognitivos, regular la toma de decisiones, regular en qué momento me concentro y en qué momento no, si estudio mejor con ruido o en silencio, si estudio mejor con música en otro idioma o cero música, ¿cierto? Todo hace parte de esa metacognición y de cómo nos conocemos nosotros mismos. Hay varios tipos de metacognición relacionados con esas capacidades. Te los cuento porque pues esta va a ser una manera también de que ustedes generen todas esas habilidades para que tengan mayor éxito en su rendimiento académico. Entonces, hablamos de un tipo de metacognición que es la metamemoria. Entonces, es el entendimiento y la conciencia que posees acerca de tu propia memoria y de todo lo que se relaciona con ella. Ejemplo, hay personas que pueden decir, no, a mí, yo no me grabo los números, a mí me cuesta mucho grabarme los números, pero puede ser que esa persona diga, pero yo para los rostros, no, de una me grabo un rostro o de una me grabo el nombre de la persona, ¿cierto? Y es como ser consciente de esa memoria o de esa capacidad de memoria que yo tengo. Em, es reconocer esas competencias memorísticas y a su vez las limitaciones que tenemos en ese sentido. Entonces, es también lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, cuando decíamos que vamos almacenando nueva información que se va quedando ahí reservada en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que yo no siempre la utilizo. Digamos, yo estudié, memoricé ciertas cosas y después en el examen, en el parcial, es que voy a poner en práctica eso que aprendí, ¿cierto? Pero es reconocer qué tanta capacidad tengo yo para memorizar o no la tengo, ¿cierto? Y cómo aprender a memorizar mucho mejor. Hay personas que son más visuales, entonces con esquemas, con imágenes, con dibujos, van a memorizar mejor. Hay personas que son más auditivas, entonces escuchando
van a memorizar mejor, ¿cierto? O que se graban a sí mismas y después se escuchan, o poniendo la grabación del docente una y otra vez, o las personas que aprenden mejor ya con la práctica, tocando, con el tacto, desde la parte kinestésica. Entonces, eh, ahí es como esa partecita donde nos debemos de conocer para poder llegar a ese punto. Tenemos también la meta-atención, que es el conocimiento acerca del funcionamiento de nuestra propia atención y de la manera en que tenemos control sobre ella, ¿cierto? eh, que lo hablamos ahorita tanto, que la atención y la concentración son tan difíciles. Entonces, un ejemplo es ser consciente cuando comenzamos a distraernos, ¿cierto? En el video veíamos eso. Es normal que lleguen pensamientos a nuestra mente, pero entonces, ¿qué hago yo? Voy dejando, empiezo a ser consciente de eso, ¿cierto? De decir, ay, me estoy como desviando del tema, dejarlo como pasar suavemente y regresar nuevamente a lo que estoy, ¿cierto? Eso pasa mucho a veces en clase, que uno está listo poniéndole cuidado al docente, pero de un momento a otro como que se van pensamientos en otras cosas, bueno, a pensar en otras cosas diferentes. Ahí lo importante es empezar a ser consciente de que me estoy yendo por otro camino y tratar de regresar esa atención de manera muy sutil, ¿cierto? Sin presionarnos muchísimo, pero tratando de traernos nuevamente al presente. La metacomprensión es ser conscientes de la capacidad que tenemos para entender algo. Digamos que leemos un libro y cómo lo entiendo, cuando veo una película, una situación, cuando el docente me explica un tema, cómo es mi capacidad para comprender eso, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que tenemos acá es leer un libro, pero cuando yo digo, ¿qué fue lo que aprendí a ver? Como que me devuelvo y digo, hago un resumen de lo que acabo de leer y me doy cuenta que no recuerdo nada, ¿cierto? Lo olvidé. Entonces, no hubo un aprendizaje en ese momento. Eso es lo que tiene que ver con la metacomprensión. ¿Qué tanto comprendo yo las cosas o lo que me explica el docente o lo que sí, todo el nivel de comprensión? Entonces es ser también conscientes de hasta qué punto logré entender o no, ¿cierto? Cuando plasmo esa lectura de otra manera o cuando hago un resumen, ahí está la metacomprensión. Y lo otro es el metapensamiento, que es generar conciencia de nuestro propio pensamiento. Entonces, cuando nosotros reflexionamos, cuando pensamos, cuando creemos, por ejemplo, en ideas que hemos ido asumiendo como propias, todo eso, cuando acumulamos experiencias, y esto ha sido consistente, mm, con un respaldo, es decir, como con el comportamiento, cuando yo pienso algo y actúo de igual manera, pero es como ese metapensamiento es como ser consciente de mis propios pensamientos, ¿cierto? Hoy en día, digamos que en la meditación, esto se pone muy en práctico porque a veces damos rienda suelta a todo lo que se viene a nuestra mente, incluso a veces nos hacemos daño con todo lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es em, ser conscientes de cómo están siendo esos pensamientos, de qué tanta calidad tienen y de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Bueno, esos son los cuatro, pues, aspectos de la metacognición y vamos a ver otros ejemplos que también nos van a ayudar en esto. Entonces, ser conscientes, por ejemplo, de nuestras fortalezas y debilidades a nivel cognitivo. Cuando tenemos problemas, si digamos para recordar las fechas o para recordar nombres, o por el contrario soy muy bueno en eso, o retengo más imágenes visuales, o retengo más lo que me hablan y lo que escucho. ¿Cierto? Entonces, conocer eso para poder saber cuál es la manera de trabajar mejor en eso. Conocer, por ejemplo, las estrategias que utilizo para optimizar la cognición. Supongamos ahora que ustedes me decían cuando tienen que estudiar, hacer lecturas, ustedes han hecho ya ese trabajo de reconocer cuando
mm, cómo manejar mejor esa condición, ¿cierto? Cómo generar esas estrategias para memorizar mejor. Entonces, ser conscientes de los conceptos claves, por ejemplo, del texto, de subrayar. em, Podemos hacer, por ejemplo, una primera lectura rápida, después una más profunda, subrayar. Eso nos ayuda a asimilar mejor el contenido. Pero también, como les decía ahora, todos somos tan diferentes que la idea es que estas son estrategias, pero la idea es que cada uno empiece a mirar cuáles le funcionan más. Darse cuenta, por ejemplo, de que ciertas estrategias no están siendo exitosas, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, em, por ejemplo, que ensayé estudiando con música y me di cuenta que no pude. Entonces, la próxima vez voy a ensayar sin música a ver cómo me va mejor o con los tiempos, ¿cierto? Reconocer si ciertas tareas resultan complejas de entender y por qué. Poner en marcha aquellas estrategias que nos ayudan a asimilarlo de una forma más eficiente. El ejemplo es lo mismo que hemos hablado, ¿cierto? Con los ejemplos del tiempo, de los estímulos externos que necesitamos para llegar a como a alcanzar mejor ese nivel, ¿cierto? A veces hay cosas en el ambiente que influyen muchísimo, la luz, la posición, cómo me siento, si tengo todos los materiales a la mano o si cuando estoy estudiando tengo que pararme nuevamente por otra cosa, ¿cierto? Entonces miren que son cositas pequeñitas, pero que van a hacer una gran diferencia en nuestra manera, como quien dice, de entrenarnos a nosotros mismos para adquirir mucho mejor esos conocimientos. Bueno, y estas son algunas eh, como estrategias también que nos pueden ayudar muchísimo más. Entonces, por ejemplo, con todo lo relacionado a las funciones ejecutivas, ¿cierto? Establecer, por ejemplo, metas realistas y alcanzables, que yo me ponga objetivos que sé que puedo cumplir. Desarrollar un plan de estudio y seguirlo. Ah, no, es que yo me planteo que en esta hora yo voy a estudiar esto y esto, o mañana esto, o empiezo por lo difícil, o empiezo por lo fácil. Es como desarrollar ese plan, ¿cierto? Crear un ambiente libre de distracciones como lo hablábamos ahora. Perfecto la persona que logra concentrarse con ruido. Hay personas que pueden hacerlo y no tienen problema con eso, pero hay personas que a la menor distracción, entonces ya se afecta como el transcurso que llevaba. Entonces, bueno. Utilizar técnicas de estudio efectivas como la elaboración de resúmenes y mapas mentales. Los mapas mentales ayudan muchísimo porque generan como un esquema y un resumen abarcando todo lo que, como los conceptos principales que debo de entender. Pero como les decía, o sea, somos diferentes. Esto funciona muy bien en personas muy visuales, pero puede ser que en personas más auditivas de pronto no funcione tan bien, ¿cierto? Bueno, tomar descansos regulares, hacer ejercicio físico. Entonces, siempre debemos tener lapsos de descanso. Es peor si nosotros seguimos de largo mucho, mucho, mucho tiempo. No, la idea es que podamos decir, bueno, yo no sé, me concentro 45 minutos o en el ejemplo de ahora los 25 minutos, descanso 5 minutos, retomo nuevamente. Chicos y chicas, y el ejercicio es fundamental. O sea, a veces pensamos que el ejercicio solo es para nuestro aspecto físico, para la parte física, pero ustedes no se alcanzan a imaginar todos los beneficios a nivel mental que trae el ejercicio. También fortalecemos nuestros procesos ejecutivos. El ejercicio nos ayuda a retener mejor la información porque se activan hormonas y se activan neurotransmisores que van a influir en todo ese aspecto del aprendizaje. Entonces, recomendadísimo el ejercicio que les guste, lo que sea, caminar rápido, trotar, lo que sea, pero activar nuestro cerebro. Otra cosa fundamental que ahora más o menos les tocaba es dormir lo suficiente.
Cuando no dormimos lo suficiente, vamos a estar desconcentrados, no vamos a aprender fácilmente. Entonces, a veces las personas por hacer mucho, trasnochan, eh, pero están perdiendo calidad de vida, están perdiendo de pronto retener información. Entonces, el dormir es fundamental y hay personas que les cuesta mucho. Entonces, es trabajar también en mirar cómo generar estrategias para poder dormir adecuadamente. Comer saludable, sí, eso todos lo sabemos también, que es importantísimo y que va a influir también en nuestros procesos de aprendizaje. Por ejemplo, todo lo que son frutos secos, el omega 3, las vitaminas, van a fortalecer también nuestro cerebro y vamos a aprender mucho mejor. Entonces, esas funciones ejecutivas también están muy ligadas a lo que comemos. Y buscar ayuda si es necesaria, por ejemplo, un tutor, un consejero académico, un psicólogo, un docente, alguien que de pronto nos pueda orientar si de pronto no sabemos bien qué estrategias implementar o si de pronto sentimos que tenemos una debilidad a nivel, por ejemplo, de memoria, de atención, algo que yo diga, realmente siento que no lo puedo manejar yo y que necesito como la ayuda de otra persona experta que me oriente. Entonces es válido también buscar ese tipo de ayudas para poder mejorar. Bueno, bueno, chicos y chicas, entonces ese era pues como el tema que les quería compartir. Los escucho si tienen aportes, preguntas, algo que nos quieran compartir. ¿Qué opinan de todo esto? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Hay veces en que uno está como en situaciones muy estresantes, que todo es de ya para allá. Y hay veces uno no Ujú. logra, digamos, concentrarse porque está pensando en, ay, cómo será el examen o el trabajo, si es para mañana y no he aprendido, no sé lo que voy a decir. Entonces, ¿cómo podemos concentrarnos en esos momentos de estrés o de ansiedad? Bueno, mira, yo te recomendaría que lo primero es respirar profundo, ¿cierto? Cuando nosotros respiramos profundamente, el cerebro se oxigena mejor, tenemos más habilidad y más apertura a los conocimientos. Entonces, lo primero es como uno darse un minuto de respirar, incluso uno puede buscar relajaciones en YouTube, hacer una relajación cortica que lo va guiando a uno. Primero eso. Lo otro que yo te diría es como distribuir lo que tienes que hacer en nivel de importancia. Entonces, empezar por lo importante hasta llegar, digamos, como a lo que te da más espera o a lo menos importante, ¿cierto? Organizarte como, primero hacerte como un plan y un esquema de qué es lo que tienes que estudiar, de cuáles son las cosas. Entonces, tú misma dices, bueno, tengo esto, tengo tanto tiempo, entonces distribuir como las tareas, empezando por las más importantes. Cuando tú ya te organizas, eso te permite como dar pie a empezar, ¿cierto? A empezar nuevamente. Y es importante también manejar como, pues, como estrategias para el manejo del estrés, que son el ejercicio, la respiración, como te lo dije, actividades como dormir bien, por ejemplo, nos van a llevar a una mejor, como quien dice, relajación y control y dominio de la mente para tener mayor apertura a ese conocimiento. Pero fundamental, respirar. Cuando respiramos ya como que logramos como centrarnos un poco más en lo que tenemos que hacer y en esa medida pues también el estrés se va como desligando. Cuando uno empieza como a hacer y la acción, entonces esto va a permitir concentrarte mejor. Vale, muchas gracias por esos Bueno, consejos. el chat. No, a ti muchas gracias por tu pregunta.
Bueno, vamos a mirar si en el chat hay algo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando estás muy cansado y ya tienes mucho sueño, pero aún te queda mucho por estudiar, ¿usted qué recomienda? Porque yo a veces lo que hago es digo, pues me tomo un café, le sigo, porque me queda mucho, pero ¿qué se... Ya volvió. Hola, Hola, ¿me, hola. me escuchan? Sí, Sí, Ay, ahora bueno, sí. ¿será que tú me puedes, porfa, repetir la... Sino que es que aquí está cayendo una tormenta impresionante, entonces se fue la Claro que pregunta. sí. Le preguntaba que, por ejemplo, cuando estás muy cansado y ya tienes mucho sueño, pues todavía te queda mucho por leer, mucho por estudiar, ¿qué es más conveniente? Porque yo a veces lo que hago es como tomarme un café y seguirle. Pero, o sea, lo más conveniente es irte a dormir o seguir tomando café y seguir estudiando. ¿Qué... Bueno, yo te diría, depende dependiendo del tiempo. Eh, no se Sí, escucha. sí se escucha. Bueno, me disculpan que como está como está esta tormenta, entonces, pero bueno, voy a continuar tratando de comunicarles acá. Entonces, yo diría que si es muy urgente, pues a veces es necesario, ¿cierto? Nos toca como trasnochar. Sin embargo, por ejemplo, implementar, digamos, el tinto como son estimulantes del sistema nervioso central, no debería ser algo que tomemos o sea, o que hagamos muy a menudo para evitar dormir, porque ya les conté la importancia de dormir. Entonces, yo diría que si esa lectura se puede aplazar, digamos que al otro día continuamos, yo pues te recomendaría y preferiría que tú durmieras y descansaras lo suficiente para tener ya mucho más ánimo, mucho más ciencia a la hora para estudiar, ¿cierto? Entonces, pues todo depende como mucho del tiempo, pero siempre, siempre va a ser muy importante tratar de... Dime. Maestra, no sé si ya lo comentaron porque llegué un poquito tarde a la conferencia, pero cuando se habla del sueño, ¿de cuántas horas estamos hablando? ¿Las 8 horas de siempre o hay algún optimal? Digo, ¿qué será lo o sea, cumplir con las 8 horas? Entiendo que cada edad es distinto, ¿no? No es lo mismo lo que duerme un adolescente, a lo que duerme un adulto, a lo que duerme un anciano, por ejemplo. Sí, Entonces, ¿qué sería lo recomendable? sí. Normalmente los neurólogos y los médicos sí recomiendan que sea alrededor de 8 horas, porque el sueño tiene como unas fases, respetar esas fases del sueño. Hay un momento en que llegamos a una fase que es muy profunda y si nosotros nos despertamos allí, volvemos a empezar como el ciclo y la fase, entonces no logramos como el descanso óptimo. Sin embargo, también se ve que hay personas que sienten que descansan lo suficiente. O sea, lo más importante es identificar eso. Si una persona con 6 horas, 5 horas, considera que está al otro día alerta, que descansó, que tiene la energía necesaria,
pues sí, podemos hablar de que es una persona que con ese tiempo pues tiene un descanso adecuado, pero pues yo diría que sí sería bueno completar. Por lo menos, y claro, lo que tú dices, pues también la población, ¿cierto? Digamos, los niños recién nacidos, pues tienden a dormir más, una persona adulta también, pues, empieza a dormir mucho más tiempo, pero sí, la idea es tratar como de completar ese ciclo del sueño, que son las 8 horas. Profesora, Sí, cuéntame. disculpe lo que pasa es que yo entré un poco tarde, estaba en clase, pero bueno, tenía una duda. Lo que pasa es que yo soy de México, entonces quería saber nada más cómo corroborar el horario, si es a las 3 a las 3 de la tarde de aquí o a las 3 de la tarde de allá, pues como más o menos para organizarme. ¿Tú, a qué horas ingresaste tú a esta conferencia? ¿A qué horas de tu México? Ahorita son las 3:30 más o menos. A mí me pasó lo mismo. 3:30. Acá en Colombia estamos Mm, adelantados 1 hora. Sí, una hora. por eso tenía esa duda, porque de hecho ayer tuvimos una conferencia y nos habían comentado que era una hora antes, pero desde ayer me quedé con la duda de que si era el horario ya estaba establecido de acuerdo al país o había que modificar, bueno, adaptarnos al horario en el que lo están impartiendo desde allá. De acuerdo. Eh, De hecho, ayer nosotros con una compañera nos comunicamos con el investigador y él nos asignó una reunión pues para el viernes y pudimos comparar pues eso del horario y acá estamos adelantaditos 1 hora, él se conecta a las 5, nosotros a las o sea, ellos se deben conectar, Javier, a 1 hora las antes. 1 hora antes. Sí, Es señora. decir, a las 2. Ellos se deben conectar a las 2 de la Sí, tarde. señora. Sí, señora. Ah, ok. Ay, Javier, muchísimas gracias por la Vale, con gusto. aclaración. Pues hablo de Es mis decir, compañeros, hablo entonces, de los compañeros pues de México, ¿sí? sí, exacto. De los compañeros de México sería 1 hora antes. Es decir, que si la reunión es a las 3, tienen que entrar desde las 2 de la tarde. Sí, señor. Agradezco mucho. No en todos los Aunque sitios. se debe tener en cuenta que en México se usan 3 usos horarios, que me dijeron ayer también unos compañeros de México. O sea, la programación es hora Colombia porque somos capítulo Colombia. Entonces depende de donde esté ubicado el compañero que está en México, entonces puede ser 1 o 2 horas. Ya. Después está la hora que te va a aparecer ahí agendada es hora Colombia. Y ahí de acuerdo a donde estés ubicada, ahí entonces sacas la cuenta. Ujú. Sí, lo otro sería, por ejemplo, buscar por internet, digamos, hora actual en Colombia, ¿cierto? Y ahí ya mirar si ustedes están o 1 o 2 horas antes y a qué hora se tendrían que conectar. De pronto consultarlo de esa manera. Bueno, chicos y chicas, yo creo que llegamos entonces pues al final. Les vamos a compartir la presentación en el chat. Ya me dan un momentico, ya se las comparto. Listo. Y sí, dime. Yo quería opinar sobre el reloj. En mi celular Claro. yo descargué un reloj y coloqué, porque yo iba para México, pero no fui. Coloqué hora Colombia, hora México para saber la diferencia de horario. Hay una opción de una aplicación del reloj. ¿Sí me escuchan? Sí, o sea que hay como una aplicación que te permite En el reloj puedes el reloj. configurar varias horas, sí, de diferentes países en el reloj, en la aplicación de reloj. Ah, ok.
No sé si de pronto los compañeros sepan más o menos cómo se hace. No sé si por WhatsApp o por donde te envío. Chicos, ¿escucharon lo que nos dijo Karina acerca de la aplicación? Sí, sí creo que funcionaría, pero también ahora que ya sabemos que es a las 3 Colombia, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo. También me conecté a las 3 México. Me conecté de hecho unos minutos Ah, antes y cuando estoy conversando dije, híjole, ya es tarde. Y ahí me di cuenta, pues nada más tener presente que es una hora antes de los correos que nos lleguen, pues ajustarlo nosotros una hora antes y listo. sí. No, yo pienso que el internet pues ayuda mucho, ¿cierto? Como consultar el horario en internet y de pronto ya pues va a ser más fácil. Al principio es más durito, pero poco a poco se van a ir adaptando a esos horarios. Sí, y si bien en México, hay diferencia de horarios de acuerdo a los estados, pues la mayoría sabemos que cuando nos dicen una hora México es Ciudad de México. Entonces nos basamos con el horario de Ciudad de México. Ah, ya. Ah, sí, ahí tienen ustedes la referencia para Sí. poderlo hacer de esa manera. Ujú. Ah, bueno, no, excelente. De todas formas, no sé si tomaron también el WhatsApp de la profesora, la persona que nos escribió de la universidad. Yo creo que ella también pues puede resolverles de pronto muchas duditas así. Ella va a estar pendiente de todo eso. Bueno, entonces, ay, quiero agradecerles muchísimo, fue un rato muy agradable, qué rico compartir todas estas experiencias y además culturas diferentes, qué rico. Entonces, agradezco mucho su atención, sé que fue larguito, pero muy enriquecedor. Y bueno, muchísimos éxitos entonces en las nuevas capacitaciones. Espero que estén muy bien, que pongan en práctica todo esto que vimos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.